En las últimas semanas hemos estado platicando de una cosa que he llamado densidad constitucional en varios países. Platicamos de 4 estados en el Próximo Oriente: Libia, Siria, Irak, Irán. Y analizamos los casos de El Salvador y Nicaragua en este lado del mundo. En una colaboración escrita para este medio, Rompimiento TV, traté el caso venezolano y su pueblo armado organizado en la milicia bolivariana. Un amigo baja californio, el jurista don Daniel Solorio, me preguntó qué entendía yo por eso de densidad constitucional. Le comenté que sería la suma de 1, alta complejidad institucional codificada en la Carta Magna del país; 2, una alta diversidad de actores sociales involucrados en la conformación de esas instituciones legales; y 3, que la mayoría de esos actores sociales muestre una clara constancia para resolver sus diferendos políticos a través de las instituciones previstas en la norma constitucional. Estas 3 condiciones implican la existencia de procesos sociales complejos que les dieron origen y que se llaman usualmente revoluciones. Esos fenómenos tienden a cristalizar alianzas multiclasistas y culturales, pero que duran mucho tiempo. Es una extraña, pero bella paradoja que solo una revolución, que implica transformar todo, pueda asegurar en el largo plazo densidad constitucional alta y por lo mismo la estabilidad institucional grande y de largo plazo. Menciono 2 ejemplos que no suelen enlistarse en el muro heroico de las revoluciones que construyen regímenes constitucionales. El primero, la Guerra Civil Inglesa de 1642 a 1660, en la que el Parlamento derrotó al monarca Carlos I y le cortó la cabeza. Otro es la Guerra Civil de los Estados Unidos de 1861 a 1865, en donde el bando unionista al norte abolió la esclavitud en el sur, liberó a 5 millones de africanoamericanos, reconstruyó militarmente los estados rebeldes, o sea, los ocupó. Y estos 2 eventos, aunque les digan guerra civil, en realidad son revoluciones. ¿Por qué? Porque transforman profundamente la relación entre oprimidos, que es la mayoría, y los opresores, que es la élite, y crean nuevas instituciones para incluir a actores que antes estaban excluidos. Sin un sacudimiento fuerte, profundo, provocado por la insurrección parlamentaria de los ingleses en los 1640, hoy en día el constitucionalismo británico no existiría. 350 años más tarde, sigue fuerte. Hace poco, cuando la reina Isabel II, Windsor, aceptó la propuesta del muy irresponsable primer ministro Boris Johnson de suspender el Parlamento, eso fue en el otoño de 2019, el Tribunal Supremo de la Gran Bretaña resolvió que esa decisión era inconstitucional, ojo, aunque no tienen constitución escrita, porque, comillas, aconsejar a su majestad la suspensión tiene la intención de prevenir la capacidad del Parlamento de realizar sus funciones constitucionales sin dar una justificación razonable. Johnson e Isabel II, Windsor, olvidaron que el máximo órgano de gobierno en Gran Bretaña no es el monarca, sino el Parlamento, y que los monarcas que se olvidan de ese pequeño detalle pierden la cabeza, en todos los sentidos de la expresión. En los Estados Unidos, sin la movilización total popular de los estados del norte en los 1860 para lograr que se aboliera la esclavitud, hubiera sido imposible las enmiendas número 13 y 14 de la Constitución estadounidense, que garantizan igualdad a todos los seres humanos ante la ley. La estabilidad política que logró esa revolución en Estados Unidos no se atreve a decir su nombre, es decir, una revolución, pero esa estabilidad fue de muy largo plazo, un siglo, 1865 a 1965, hasta que lo que quedaba pendiente empezó a ser resuelto por el movimiento de derechos civiles y la movilización contra la guerra de Vietnam. Y todavía no termina. Hoy probablemente estamos viendo el inicio de otro capítulo de esa larga lucha revolucionaria. Hoy, cuando el tirano Trump quiere echar abajo las garantías de igualdad, alegando, por ejemplo, es lo más grave constitucionalmente hablando,
que las personas que nacen en Estados Unidos no son ciudadanos, ¿qué es lo que ocurre? La población se moviliza, ocupa las calles, activa mecanismos de defensa constitucional que antes parecían o débiles o enmohecidos o solamente accesibles a las élites. Las revoluciones, mi punto es, duran porque se convierten en constituciones. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Las revoluciones solo duran cuando triunfan. Y ahora, contemos un caso trágico. En abril de 1931 se proclamó por segunda ocasión la República en España. El experimento duró apenas 5 años. En 1936 la mayor parte del ejército se levantó en armas contra el gobierno republicano, alegando que ese gobierno amenazaba las tradiciones españolas, unidad nacional de todas las regiones de la península, conservación de la religión católica como la única permitida, respeto a la jerarquía de clases tradicional. Siguió una guerra civil que en realidad también fue una revolución, porque en el bando republicano triunfaron los anarcosindicalistas, los socialistas radicales y los comunistas. El levantamiento militar le permitió a esas izquierdas aliarse sin medias tintas a las masas y empezar a hacer justicia en el campo y la ciudad. Problema: los revolucionarios españoles perdieron la guerra. Problemas de la guerra. Y los militares sublevados la ganaron, estaban cohesionados alrededor de un régimen autoritario. El régimen fascista masacró a todos sus enemigos. España vegetó bajo la bota militar entre 1949 y 1975, 4 décadas que parecieron 4 siglos. A la muerte de Franco se inició un proceso de transición a la democracia que duró solo 3 años. Para 1977 se lograron los pactos de la Moncloa, llamados así porque ocurrieron en el Palacio, que era la sede, y sigue siendo ahora, la sede del gobierno español en Madrid. Firmaron los pactos tanto los franquistas moderados como agrupaciones de izquierdas, y también formaciones nacionalistas catalanas y de Euskadi, que habían sido perseguidas por la dictadura fascista. Todas las fuerzas políticas, o sea, muchos, fueron incluidas dentro del nuevo pacto constitucional. Pero, atención, la transición a la democracia no es una revolución. Nunca se hizo justicia respecto de los crímenes del franquismo. Y esta mediatinta ideológica, en opinión de las y los expertos a la transición a la democracia, es una virtud, cosa que a personas de izquierda nos parece que en realidad es un defecto. Déjenme contarles, en mis clases de política comparada ya en la Universidad de Georgetown, por el año 1992, el profesor cubano-americano Eusebio Mujal nos insistía en que la radicalidad de las izquierdas españolas en los 1930s fue la causa de que cayera la República. En otras palabras, que exigir de reformas demasiado profundas había significado activar a sectores reaccionarios y unificar a las derechas. Mujal León creía que si los republicanos españoles no se hubieran radicalizado, su experimento democrático habría perdurado. El mismo profesor nos enseñaba que por eso los socialdemócratas venezolanos del Partido Acción Democrática, los ADECOS, habían hecho bien en el año 1959 en abandonar su alianza con las masas campesinas en aquel país latinoamericano. Si las izquierdas se moderan, la oligarquía puede invitarlos a cenar en la mesa grande. Ese mismo profesor nos decía que el error de Allende en Chile, 1970-1973, fue tratar de construir el socialismo cuando apenas tenía 1/3 de la votación. Otra vez, la misma cantaleta. Si la izquierda se modera, se le permitirá sobrevivir. Hace 35 años, esto que acabo de decirles se les enseñaba en las universidades del norte a nuestros estudiantes latinoamericanos que iban allá. Nuestros intelectuales criollos de hoy siguen repitiendo acríticamente esas lecciones y defienden las democracias de baja intensidad que nunca resuelven los problemas de las masas, pero no enojan a nadie. Peor, los transitólogos se olvidaron que las oligarquías de nuestro continente siguen siendo igual de egoístas y anticonstitucionales que en el siglo XIX. Peor de lo peor, bajo Trump, la oligarquía de Estados Unidos ha decidido revertir el régimen constitucional en la república más antigua de nuestro continente, que es los Estados Unidos.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Salud y República.